Ghislaine Maxwell, asociada de Jeffrey Epstein condenada por facilitar el tráfico sexual de menores, entre otros delitos, testificó como parte de una declaración remota ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Durante su testimonio, la señora Maxwell invocó repetidamente su derecho de la Quinta Enmienda para evitar la autoincriminación, siguiendo el consejo de sus abogados. Esto dura unos 20 minutos. Esta es una declaración de la señora Ghislaine Maxwell realizada por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes bajo la autoridad otorgada conforme a la regla 10 de la Cámara. En consecuencia, la regla 10 de la Cámara otorga al Comité una amplia jurisdicción para realizar investigaciones sobre cualquier asunto en cualquier momento. El 22 de julio de 2025, el Subcomité de Operaciones Gubernamentales del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental votó a viva voz para aprobar una moción que ordena al presidente autorizar y emitir una citación a Ghislaine Maxwell para una declaración. El 23 de julio de 2025, el presidente Comer emitió una citación para que Ghislaine Maxwell comparezca hoy a declarar en apoyo a la investigación del comité sobre las acciones e investigaciones del señor Jeffrey Epstein y la señora Ghislaine Maxwell. Presentaré la citación y la carta de presentación correspondiente como prueba número 1. Presentaré como prueba número 2 una carta fechada el 29 de julio de 2025 de David Oscar Marcus, abogado de la señora Maxwell, indicando brevemente que su cliente se acogería a la Quinta Enmienda y solicitaría que la declaración ocurra tras la resolución de su petición ante la Corte Suprema. Presentaré como prueba número 3 una carta con fecha del 1 de agosto de 2025 del presidente Comer a David Oscar Marcus, indicando que el comité continuaría sus negociaciones de buena fe y pospondría a la deposición de la señora Maxwell a la espera de la resolución de su petición ante la Corte Suprema. Presentaré como prueba número 4 una carta fechada el 20 de enero de 2026 2026 de David Oscar Marcus al presidente Comer, señalando que su cliente aún tenía la intención de invocar sus derechos de la Quinta Enmienda. El comité notificó la declaración de hoy, el 4 de febrero de 2026. Presentaré la notificación de esta declaración como prueba 5. ¿Puede la testigo decir su nombre y deletrear su apellido para el registro? Antes de que lo haga, soy David Marcus y solo quería presentarla y hacer una breve declaración. Así que, miembros del comité, bajo mi consejo, Ghislaine Maxwell invocará respetuosamente su derecho a guardar silencio de la Quinta Enmienda y se negará a responder preguntas hoy. Aunque a ella le gustaría mucho responder a sus preguntas, debe permanecer en silencio porque la señora Maxwell tiene una petición de habeas corpus pendiente que demuestra que su condena se basa en un juicio fundamentalmente injusto. Por ejemplo, los miembros del jurado mintieron durante la selección para asegurar sus puestos y el gobierno prometió inmunidad y luego rompió esa promesa. Documentos recién descubiertos demuestran estos hechos de manera concluyente. Si este comité y el público estadounidense realmente quieren escuchar la verdad sin filtros sobre lo que sucedió, hay un camino directo. La señora Maxwell está dispuesta a hablar completa y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto. Solo ella puede dar una versión completa y puede que a algunos no les guste lo que escuchen, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier irregularidad. La señora Maxwell es la única que puede explicar por qué y el público tiene derecho a escuchar esa explicación. Gracias, miembros del comité, por recibirnos hoy y la señora Maxwell puede ahora proceder a responder sus preguntas con la Quinta Enmienda. Gracias. ¿Podría la testigo decir su nombre y deletrear su apellido para el registro? Ghislaine Noel Marion Maxwell, Maxwell. Gracias. Mi nombre es Jack Emmer y soy el abogado principal de investigaciones para el presidente Comer. Bajo las reglas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, se le permite tener un abogado presente para asesorarla durante esta declaración. Usted tiene hoy con usted a un abogado que la representa a título personal. Correcto. ¿Podrían los abogados identificarse para el registro? Adelante, Lea. Puedes empezar tú. Leah Safian, Leahsaffian. Gracias, Jack. Soy David Marcus y mi colega Melissa Madrigal también está presente.
Gracias. Para el registro, comenzando con el personal de la mayoría, ¿podrían los miembros adicionales del personal presentarse con su nombre, cargo y afiliación? Comenzando con la mayoría, ¿podrían los miembros del Congreso identificarse para el registro? James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Andy Biggs, Arizona, Quinto Distrito Congresional. William Timmons, cuarto distrito del Congreso de Carolina del Sur. Alan Stanberry, congresista del primer distrito congresional de Nuevo México. Racha Krishnamurthy, octavo distrito de Illinois. James Walkinshaw por el 11º distrito de Virginia. Suazzi Ramae por el 10º distrito de Tennessee. Ro Khanna, distrito 17 de California. Robert García, miembro de mayor rango, supervisión. Gracias a todos. Señora Maxwell, antes de comenzar me gustaría repasar las reglas básicas para esta declaración. El interrogatorio se llevará a cabo por turnos. La mayoría hará preguntas durante 1 hora y después la minoría tendrá la oportunidad de hacer preguntas durante 1 hora si así lo desea. Si dichos miembros tienen preguntas para la testigo, las formularán durante las rondas de su respectivo bando. El reloj se detendrá si necesita consultar con su abogado, si su abogado está hablando, o cuando un miembros o el personal hablen durante las rondas de preguntas del bando opuesto. Alternaremos de un lado a otro hasta que no haya más preguntas. ¿Entiende? Sí, entiendo. Hay un taquígrafo judicial anotando todo lo que digo y todo lo que usted dice para crear un registro escrito de la entrevista. Para que el registro sea claro, por favor espere a que el personal que le interroga termine cada pregunta antes de empezar su respuesta y el personal esperará a que usted termine su respuesta antes de proceder a la siguiente pregunta. Además, para asegurar que el taquígrafo pueda registrar adecuadamente esta declaración, por favor hable de forma clara, concisa y lenta. Asimismo, el taquígrafo no puede registrar respuestas no verbales, como asentir o negar con la cabeza, por lo que es importante que responda a cada pregunta con una respuesta verbal audible. ¿Entiende? Sí, lo entiendo. Se acaba de unir un miembro. ¿Podría identificarse para el registro? Stephanie Murphy. Gracias. Las pruebas pueden ser incluidas en el registro. Las pruebas de la mayoría se identificarán numéricamente. Las pruebas de la minoría se identificarán alfabéticamente. ¿Entiende? Sí, lo entiendo. Queremos que responda a nuestras preguntas de la manera más completa y veraz posible, así que nos tomaremos nuestro tiempo. Si tiene alguna duda o no entiende bien una pregunta, por favor háganoslo saber. Intentaremos aclarar, añadir contexto o reformular nuestras preguntas. Si preguntamos sobre conversaciones o eventos específicos del pasado y no puede recordar las palabras o detalles exactos, debe testificar sobre la esencia de esas conversaciones o eventos según su mejor recuerdo. Si solo recuerda una parte de la conversación o evento, debe darnos su mejor recuerdo de aquellos eventos o partes de las conversaciones que sí recuerde. ¿Entiende? Sí, lo entiendo. Por ley, usted está obligada a responder con la verdad a las preguntas del Congreso. Esto también se aplica a las preguntas formuladas por el personal del Congreso en esta declaración. ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo. Si en algún momento usted hace declaraciones falsas a sabiendas, podría estar sujeto a procesamiento penal, incluyendo pero no limitado a perjurio. ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo. Esto incluye tanto dar testimonio falso a sabiendas como también declarar que no recuerda algo cuando en realidad sí lo recuerda. ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo. Además, no puede decir verdades a medias ni excluir información necesaria para que sus declaraciones sean precisas. Está obligado a proporcionar toda la información que haga que su respuesta sea veraz. Omitir información deliberadamente puede constituir una declaración falsa. ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo. ¿Existe alguna razón por la que no pueda prestar testimonio veraz en la entrevista de hoy? Bueno, como saben, ella se acogerá a la quinta enmienda, así que esa es nuestra advertencia a esa pregunta. Tenga en cuenta que si desea invocar un privilegio para cualquier declaración hoy, esa invocación debe cumplir con las normas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental. De conformidad con ello, la regla 16C1 del comité establece para que el presidente considere las afirmaciones de privilegio sobre testimonios o declaraciones, los testigos o entidades deben declarar claramente el privilegio específico que se invoca y la razón de dicha invocación antes o en la fecha programada para el testimonio o comparecencia. Para los fines de la declaración,
Las objeciones deben exponerse de manera concisa, sin argumentos y sin sugerencias. Si el testigo se niega a responder una pregunta para preservar un privilegio, el comité puede solicitar una decisión del presidente. Si el presidente desestima dicha objeción, se le ordenará al testigo que responda. Si el testigo continúa negándose a responder una pregunta a pesar de habérsele ordenado hacerlo, el testigo podría estar sujeto a sanciones. ¿Entiende? Sí, lo entiendo. Por lo general tomamos un descanso de 5 minutos al final de cada hora de preguntas, pero si necesita un descanso más largo o antes de eso, avísenos y con gusto accederemos. Sin embargo, si hay una pregunta pendiente, le pediremos que termine de responderla antes de tomar el descanso. ¿Entiende? Sí, lo entiendo. Por último, señalaré para todos los presentes que el contenido de lo que discutamos hoy en la declaración es confidencial bajo el reglamento de declaraciones de la Cámara. Según las normas, el presidente y el miembro de mayor rango de la minoría deberán consultar antes de cualquier divulgación de testimonios o transcripciones, incluyendo partes de los mismos. Esto significa que es una violación a las reglas del Comité de la Cámara revelar el contenido de la declaración antes de su publicación oficial. Por esta razón, los documentos marcados que usaremos hoy permanecerán con el taquígrafo para que se incluyan en la transcripción oficial y cualquier copia de esos documentos se mantendrá en la mesa o se nos devolverá al terminar. ¿Puede el taquígrafo tomar juramento al testigo, por favor? Señora Maxwell, por favor levante su mano derecha. ¿Jura o afirma solemnemente que el testimonio que está a punto de dar ante este comité será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Señora taquígrafa, no pudimos escucharla bien y sé que la señora Maxwell no le pudo escuchar bien. No sé si alguien puede darle un micrófono a la señora taquígrafa para que... Muchas gracias. ¿Declara solemnemente bajo pena de perjurio que el testimonio que está a punto de dar será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, así será. Señorita Maxwell, ¿tiene alguna pregunta antes de comenzar? No, Son las 10:14 y el tiempo de la mayoría comienza ahora. Señorita Maxwell, ¿era usted una amiga íntima y confidente de Jeffrey Epstein? me gustaría responder a su pregunta, pero por consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder esta pregunta y cualquier pregunta relacionada. Mi petición de habeas corpus está pendiente en el Distrito Sur de Nueva York. Por lo tanto, invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Que conste en acta que la señora Maxwell se ha acogido a la quinta enmienda contra la autoincriminación. Señora Maxwell, sea muy clara, se niega a responder a la pregunta que se le ha formulado únicamente porque cree que la respuesta la incriminará. Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. Señora Maxwell, ¿tuvo usted en algún momento algún papel en las actividades de Jeffrey Epstein relacionadas con el reclutamiento, preparación o tráfico de mujeres jóvenes o niñas? Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. Que conste en acta que la señora Maxwell se ha acogido a la quinta enmienda contra la autoincriminación. Señora Maxwell, sea muy clara, se niega a responder a la pregunta que se le ha formulado únicamente porque cree que la respuesta la incriminará. Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. Señora Maxwell, ¿alguna vez ha coaccionado, dirigido o instruido de alguna manera a alguna joven o niña para que proporcionara favores sexuales al señor Epstein o a cualquier otra persona? Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. Que conste en acta que la señora Maxwell se ha acogido a la quinta enmienda contra la autoincriminación. Señorita Maxwell, sea muy clara. Se niega a responder a la pregunta que se le ha hecho únicamente porque cree que la respuesta la incriminará. Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. Señora Maxwell, ¿intentaron usted y Jeffrey Epstein rodearse de personas influyentes para ganar favores y protegerse de un posible escrutinio? Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda.
Que conste en acta que la señora Maxwell se ha acogido a la quinta enmienda contra la autoincriminación. Señora Maxwell, sea muy clara. Se niega a responder a la pregunta que se le ha formulado únicamente porque cree que la respuesta la incriminará. Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. Señora Maxwell, ¿podría proporcionarnos todos los nombres de otros co-conspiradores adicionales en los crímenes perpetrados por usted y Jeffrey Epstein? Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. Que conste en acta que la señora Maxwell se ha acogido a la quinta enmienda contra la autoincriminación. Señora Maxwell, sea muy clara. Se niega a responder a la pregunta que se le ha formulado únicamente porque cree que la respuesta la incriminará. Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. Señora Maxwell, ¿es su intención responder a cada pregunta que le haga el comité hoy invocando su derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación? Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. La respuesta a eso también es sí, así que como su abogado le diré que sí, esa es su intención. ¿Desea la minoría hacer alguna pregunta? Sí. Lo haremos fuera del récord. Podemos volver a grabar. Buenos días, señora Maxwell. Mi nombre es... Buenos días. Y también tengo algunas preguntas en nombre de la minoría. ¿En algún momento, durante su relación personal con Jeffrey Epstein, estuvo usted al tanto de que el señor Epstein abusaba sexualmente de menores y mujeres adultas? Me gustaría responder a su pregunta, pero por consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder esta pregunta y cualquier pregunta relacionada. Mi petición de habeas corpus está pendiente en el Distrito Sur de Nueva York. Por lo tanto, invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Ha facilitado usted alguna vez el abuso sexual de alguna menor o mujer adulta por parte del señor Epstein? Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. ¿Alguna vez ha participado en el abuso sexual de algún menor o mujer adulta? Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. ¿Tiene conocimiento de que Donald Trump haya tenido actividad sexual con alguna persona que usted o Jeffrey Epstein le presentaran? Invoco mi derecho a guardar silencio bajo la quinta enmienda. Bien, parece que el comité no recibirá respuestas sustanciales de usted en esta declaración. Así que, en este momento, quisiera incluir en el registro como pruebas A y B de la minoría las cartas que el comité ha recibido de sobrevivientes del abuso del señor Epstein y la señora Maxwell. Estas cartas hablan de las experiencias horribles de las sobrevivientes y de sus deseos de transparencia, rendición de cuentas y justicia en esta investigación. Esperamos por su bien que finalmente podamos obtener las respuestas que merecen y que no pudimos conseguir hoy aquí. Finalmente, quisiera incluir en el registro como prueba de la minoría C una carta del representante Ro Khanna con fecha del 8 de febrero de 2026. Y con esto podemos dejar de grabar. Volvemos a grabar. Señora Maxwell, considerando su invocación al derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación, de conformidad con los términos de la citación, queda usted dispensada. Muchas gracias. Gracias, Jack. Gracias, presidente Comer. Se lo agradezco. Gracias. Vamos a suspender la grabación.